Bueno, les pido disculpas por la interrupción. Ahora vamos a seguir hablando de los órganos de la ONU. Vamos a empezar a hablar por el órgano deliberativo de la ONU, que es la Asamblea General. La Asamblea General está compuesto por cada uno de los Estados miembros que forman parte de la ONU. Cada uno de estos Estados tiene un voto, es decir, que acá tenemos igualdad de condiciones entre todos los Estados. La Asamblea General, a su vez, se puede dividir en comisiones, como por ejemplo, comisiones para el desarme nuclear, comisiones para la paz, y a su vez las cuestiones más importantes, como por ejemplo aquellas cuestiones relativas a la paz, a la admisión de nuevos miembros, o a lo mejor la elección de algún juez de la Corte Internacional de Justicia, requiere la mayoría de los 2/3, mientras que las demás cuestiones que no son tan importantes, digamos, o tan trascendentales, puede tomarse por simple mayoría. Hay que tener en cuenta que la Asamblea General sesiona en forma simple y en forma ordinaria. En forma ordinaria sesiona una vez al año, de septiembre a diciembre, y si lo amerita algún suceso internacional, puede sesionar en forma extraordinaria dentro del plazo de la sesión ordinaria. También es la encargada de proponer la política para favorecer la cooperación entre los estados, para favorecer el desarme, es la encargada de proponer miembros de la Corte Internacional de Justicia, también puede proponer al secretario, y es la encargada de manejar el presupuesto de la ONU y la cuota que deben pagar cada uno de sus miembros. Las decisiones que toma la Asamblea General no son obligatorias, son meras recomendaciones para los estados, pero hay que tener en cuenta que estas resoluciones de la Asamblea General, si bien no son obligatorias, sí tienen un peso moral e incluso pueden llegar a convertirse en normas ius cogen o en principios generales del derecho rectores para la aplicación o para el tratamiento de alguna materia, como por ejemplo en el caso de los apátridas o en el caso de los refugiados. Es decir, tenemos obviamente muchas resoluciones de la Asamblea General. A ver, la resolución 3314 sobre el concepto de agresión, donde dije no es obligatorio, pero fue un principio rector, y en cierta forma se utilizó como definición del delito de agresión en el Tribunal Penal Internacional. Además, la Asamblea General también está compuesta por miembros observadores. Miembros observadores hay de todo tipo, lo pueden buscar en la página de la ONU, se van a sorprender, incluso hasta la FIFA es miembro observador de la Asamblea General. Estos miembros observadores simplemente se les permite participar de alguna sesión o alguna deliberación de la Asamblea General que atañe a sus intereses. Puede ser la Santa Sede, la Misión Palestina, el Comité Olímpico, como te dije, tiene muchos tipos de miembros observadores. Y bueno, hay una sanción que puede tener un Estado, como te expliqué antes, justamente la suspensión del voto en la Asamblea General cuando debe cuotas a la ONU, que se dan en estos casos, como te expliqué, de estos países más pobres. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del Consejo de Seguridad, que es el consejo más importante, es el órgano más importante. Bueno, la Asamblea General también lo es, pero digamos el que más discusión genera y el que más trascendencia tiene para la política internacional es el Consejo de Seguridad, cuya función es la preservación de la paz. O sea, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Este Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Dentro de los miembros permanentes tenemos a China, a Rusia, antes era la Unión Soviética, a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Francia. Estos miembros permanentes, como bien lo dice la palabra, están en forma permanente en el Consejo de Seguridad, no rotan, o sea, nunca no salen del Consejo de Seguridad, siempre están presentes, a diferencia de los miembros no permanentes que, bueno, van cambiando, y a su vez la presidencia se va rotando uno por mes en orden alfabético. Este mes, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Seguridad lo tiene China, justamente. Los miembros no permanentes duran 2 años y son elegidos por la Asamblea General. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto, pero lo que no tienen los miembros no permanentes es el derecho a veto. El derecho a veto es decir, el derecho a evitar justamente que una resolución del Consejo de Seguridad salga.
Si bien se ha tratado de que este derecho de veto sea a lo largo, digamos, del funcionamiento del Consejo de Seguridad, se ha tratado de que este derecho a veto sea limitado. Lo cierto es que lo tienen. Por ejemplo, se entiende actualmente que el derecho de veto tiene que ser, o sea, que la negativa tiene que ser expresa. Una abstención o un silencio no implica un veto, ¿sí? Las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para los estados, justamente por eso, porque el Consejo de Seguridad va a tomar medidas necesarias para preservar, para mantener la paz y la seguridad internacional, por lo tanto, por eso son obligatorias. En general, estas resoluciones cuando se produce, o sea, el Consejo de Seguridad determina cuándo hay un conflicto o una agresión que puede poner o que pueda amenazar la paz mundial. Cuando el Consejo de Seguridad lo establece así, va a dictar una serie de medidas, como por ejemplo, en primer lugar, tratar de que este conflicto sea solucionado por los medios pacíficos, de solución de controversias previstos en la Carta, y si ya no se llega a una solución por medios pacíficos, puede incluso llegar a accionar militarmente o a utilizar la fuerza para disolver ese conflicto y tratar así de mantener la paz del mundo, mantener la paz y restaurar la seguridad colectiva. Bueno, incluso también puede imponer sanciones a aquel Estado que no cumpla con sus resoluciones, o sea, aquel Estado que ha sido considerado, por ejemplo, agresor y no cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad. Si no quiere llegar a la intervención armada, puede imponer una serie de medidas, como por ejemplo embargos, boicot, bloqueos, ¿sí? Bueno, también es el encargado de designar al secretario y a los jueces de la Corte Internacional de Justicia a pedido o a propuesta de la Asamblea General. Respecto a la votación, como ya dijimos, cada uno de sus miembros tiene un voto, tenemos resoluciones de dos tipos, de fondo y de forma. Las resoluciones de fondo, que son las que atañen justamente o que generalmente están relacionadas con estas cuestiones de preservar la paz mundial, requieren de 9 votos de los 15 miembros, pero los 5 votos afirmativos, digamos, de los miembros del Consejo, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, para que una resolución de fondo salga y sea obligatoria, no tiene que haber ningún tipo de veto. O tenemos también aquellas que son de forma, y en este caso no es necesario que se cuente con los 5 votos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Puede ser que primero una cuestión sea tratada cuando se plantea una cuestión en el Consejo de Seguridad, generalmente se ve primero si la misma es de fondo o de forma. Puede ser que un miembro del Consejo, digamos, uno de los miembros permanentes vote o vete la posibilidad de que una cuestión sea tratada como de fondo, entonces la pase a que sea tratada como de forma, y después puede ser que obviamente otra vez la vete nuevamente, y ahí tenemos lo que se conoce como el doble veto. Para que no salga la resolución. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Seguridad está en sesión permanente, o sea, siempre hay un delegado siempre hay un delegado a disposición para ser convocado en forma urgente. Al Consejo de Seguridad lo puede convocar la Asamblea General, como también el secretario general. Y bueno, como ya dije, las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias. Respecto a las medidas que puede tomar el Consejo de Seguridad para preservar la paz, no hay un orden, es decir, no es necesario que primero se agoten las vías pacíficas para después ir a una intervención armada. Puede decidir definitivamente ir a una intervención armada sin pasar por las medidas pacíficas, pero bueno, generalmente, según el tipo de conflicto también, puede ser que pida, digamos, primero una solución pacífica y después se vaya directamente a la intervención armada. Bueno, otro de los órganos importantes de la ONU, que en esta forma es el órgano, se puede decir ejecutivo, es el secretario general. El secretario general en este momento es Antonio Guterres, que es de Portugal. Generalmente los secretarios generales ustedes van a ver que son
son elegidos de países que se puede decir periféricos, no de países que tengan peso dentro de la comunidad internacional, sino más bien de países que, digamos, que no pueden, digamos, equilibrar la balanza para un lado o para el otro, sino más bien que serían como en cierta forma, sería mal utilizada la palabra neutral, pero sí que no tienen un peso específico dentro de la comunidad internacional. Por ejemplo, Guterres es de Portugal, un secretario general famoso fue Kofi Annan, fue sudafricano, hemos tenido del Perú, hemos tenido de Noruega, de Suecia, ¿sí? Es a su vez el representante también de la ONU dentro de la comunidad internacional, tiene competencias diplomáticas, políticas, a su vez tiene una gran función como mediador, o sea, su función es también intervenir en los conflictos como mediador, y puede convocar al Consejo de Seguridad, como ya dije, en caso de que haya un conflicto que amenaza la paz eh, y, eh, y la seguridad internacional, y es propuesto por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, dura 5 años sus funciones y puede ser reelegido. Y después tenemos el ECOSOC, o el Consejo Económico Social, es un órgano que coordina las políticas sociales y económicas de la ONU, está integrado por 54 miembros, sus resoluciones no son obligatorias, sino que también son recomendaciones para los estados. Se reúne periódicamente, su principal reunión es en julio, su sede está o en Nueva York o en Ginebra, y bueno, también, o sea, su función es coordinar las políticas económicas y sociales eh, dentro de la ONU. Bueno, con esto hemos terminado los principales órganos del Consejo de Seguridad, no, perdón, de la Organización de Naciones Unidas, y a continuación vamos a hablar de los órganos periféricos y de lo que son las organizaciones regionales como la OEA.